Tener armas químicas enterradas por ahí es un gran peligro. Deberíamos solucionarlo lo antes posible. La idea de que se pueda estar paseando sobre tantas granadas a un solo metro de distancia era aterradora. En Alemania estamos hablando de unos 200 lugares así. El bosque está lleno de ruinas de hormigón. Da miedo. ¿Es esa la solución? El área más tóxica de Alemania se encuentra en un bosque cerca de Münster, en las landas de Luneburgo. Ocultos bajo una carpa, se acumulan en el Dettlinger Teich una antigua mina de diatomita, bombas de gas oxidadas y granadas de gas tóxico de 2 guerras mundiales. La carretera permanece cerrada durante meses. Solo se permite la entrada de expertos en munición, con la presencia siempre de un médico de urgencias y una ambulancia. El distrito ha abierto la caja de Pandora. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, los británicos se deshicieron allí de granadas y ese tipo de armas. Todo lo que no podían transportar para hundirlo en el Mar del Norte y el Mar Báltico, lo enterraron en el Dettlinger Teich. Al fin de la guerra, el estado de la Baja Sajonia siguió utilizando la antigua mina para deshacerse de restos de munición. No se documentó lo que hay en esa cavidad de 60 metros de ancho, que posteriormente se inundó convirtiéndose en un estanque. Hasta los años 50, buscar metales allí era un peligroso pasatiempo de fin de semana. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, había mucha necesidad económica y la gente de Münster iba allí a buscar metales no ferrosos. Esa fue parte de la razón por la que decidieron tapar el estanque. Fue en 1952. El equipo de remoción de artefactos explosivos sospecha que en este antiguo estanque hay hasta 20.000 granadas y bombas químicas. Durante décadas, este lugar permaneció oculto entre un denso bosque, accesible a cualquiera. Tal vez sencillamente tuvimos suerte de que nadie haya acabado aquí en las últimas décadas. Nos asustamos de ver la cantidad de granadas que había y lo amontonadas que se hallaban bajo la superficie. Hace 2 años, el distrito comenzó a destapar el antiguo estanque. Las investigaciones muestran que la calidad del agua se midió incorrectamente durante décadas. Inadvertidamente, el arsénico y otras toxinas se fueron filtrando en el agua subterránea. Nadie sabe cuántas armas químicas fueron enterradas en Alemania después de 1918. Sin embargo, las hay en muchos lugares del país. Por ejemplo, en este bosque, a 50 kilómetros al este de Hamburgo. El geólogo y geógrafo Johannes Preuss ha estado estudiando durante décadas el tóxico legado de la guerra. Tras la Primera Guerra Mundial, se quemaron aquí granadas llenas de químicos tóxicos. Johannes Preuss empezó a investigar este lugar hace 20 años. Esta es la tapa de una granada que se podía desenroscar. Podemos observarlo aquí. Desenroscaban la tapa. Después colocaban las granadas inclinadas en una zanja, como mi brazo. Se prendía fuego y los explosivos se derretían dentro y salía el recipiente de vidrio con el gas químico. La retiraban, drenaban el resto de los explosivos y los quemaban. Y lo que vemos aquí son básicamente capas de estas quemas. Hay muchas de estas tapas que se arrojaban luego aquí. Estas son más grandes, de mayor calibre y de menor calibre allá. Esto lleva aquí unos 100 años. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de gases. El balance, 100.000 muertos por gas y más de 1 millón de heridos. En el transcurso de la guerra, los tóxicos se vuelven cada vez más pérfidos. En 1918, el último año de la guerra, 1 de cada 3 granadas que se dispara es de gas. Tras la derrota, Alemania todavía almacenaba grandes cantidades.
Muchas armas de la Primera Guerra Mundial siguen desaparecidas hasta hoy. Otras fueron desmanteladas y quemadas. Estos pedazos grandes aquí son escoria fundida. Se originan durante la combustión. Alcanza una temperatura bastante elevada. Y esto es un relleno. Lo analizamos en el año 2000. Era dinitrobenceno. Aquí también hay una parte. El dinitrobenceno es un explosivo, pero sigue siendo tóxico. Al rellenarlo en aquel entonces, quienes trabajaban allí tenían muchas dificultades con el dinitrobenceno. Hay casos en los que mujeres jóvenes perdían de inmediato el conocimiento y en un caso una murió instantáneamente. Los gases de combate químicos se envasan en recipientes de vidrio que se introducen en las granadas. Johannes Preuss también encontró aquí fragmentos. Encontramos botellas de vidrio. Vimos la cabeza o la boca de lo que eran 1, 2 o 3 recipientes de vidrio verde. Colocamos los fragmentos sobre una piedra y aquí se quedaron. Pero ahora ya no están. Alguien se los ha llevado. Hay gente que sabe lo que son esas botellas. Un grupo de búsqueda de minas de las Fuerzas Armadas alemanas. Desde hace años, estos hombres buscan munición química en el campo de instrucción militar de Münster. Es una extensión muy grande. Esto nos llevará todavía 20 años de trabajo. Es muy peligroso porque en cualquier momento pueden emerger esos gases de combate. Pero estamos capacitados para hacer esta tarea. Tenemos la protección y el equipamiento adecuados. Por supuesto que también hay material explosivo. La munición está cargada y puede producirse una detonación. Münster es un bastión del oficio de la guerra, campo de instrucción militar y hasta la actualidad la mayor base del ejército alemán. Durante la Primera Guerra Mundial se encontraba aquí la mayor fábrica de armas químicas del Imperio Alemán. Una cuarta parte de todos los gases químicos para el ejército se probaban, fabricaban y se cargaban en la munición aquí. Después de la guerra, Münster desempeñó un papel clave en la eliminación de las armas químicas. La guerra había terminado y el grueso de la munición venía del frente occidental en Francia. Entonces, se dio la orden de llevar toda esa munición a Münster. Pero las tropas que regresaban todas a la vez en masa no lo hicieron. Se llevaron la munición de vuelta a sus correspondientes bases. ¿Qué fue lo que pasó? Que después había munición convencional y agentes químicos y nadie sabía dónde estaba qué. Hay al menos 35 bases donde había munición química en grandes cantidades. Y no sabemos qué ha pasado con los restos de esa munición. Es un problema que sigue sin resolverse. Un asunto preocupante. En Alemania se están oxidando cantidades desconocidas de munición química y no se sabe dónde. Después de la guerra, millones de granadas y bombas con agentes químicos fueron a parar a Münster. Aquí se cargaban en trenes y se arrojaban al mar. En octubre de 1919, una explosión provocó una catástrofe. Debido a esta cadena de detonaciones, que duró 3 días, se esparcieron más de 1 millón de granadas en todas las direcciones en un radio de 3 kilómetros. 1 millón de granadas. Muchas yacen aquí hasta hoy. En apenas un par de minutos, se dispara la alarma del detector de metales. La sonda ha enviado una señal. Es una sonda que detecta objetos de hierro. Por ahora, solo sabemos que hay hierro en el suelo. Si es solo una esquirla o algo que perdió un tanque hace décadas o munición, eso es lo que me toca ahora determinar. Aquí ya podemos verlo. Es la carcasa de un proyectil, pero está vacía. Eso significa que contuvo agentes químicos, pero ahora ya no queda nada. En este caso, tenemos la rara suerte de que todavía hay aquí restos de botellas. En la Primera Guerra Mundial, esta botella estaba llena de un agente químico irritante, el Clark. El Clark I, utilizado en la Primera Guerra Mundial, era conocido también como rompemáscaras. El toxicólogo Edmund Masser explica lo pérfidos que eran esos químicos.
atravesaban las máscaras protectoras y entonces, debido a la irritación de los ojos, los soldados se arrancaban las máscaras de gas de la cabeza y entonces atacaban con un segundo agente, por ejemplo con gases asfixiantes que dañaban gravemente los pulmones. Desde hace décadas, el campo de instrucción militar de Münster está minado de Clark I y otros agentes químicos. La zona apenas está asegurada. Se confía en que la gente actúe con responsabilidad. Todo aquel que entre aquí sin permiso automáticamente está poniendo su vida en riesgo. Por la munición o por los agentes químicos, no se lo recomiendo a nadie. El pequeño escuadrón continuará buscando aquí munición tóxica durante algunas décadas más. Para la Segunda Guerra Mundial, Alemania también produjo armas químicas a gran escala. Se preparó a la población para una posible guerra de gases venenosos. El mortífero gas mostaza, cuyos efectos devastadores se conocían ya desde la Primera Guerra Mundial, juega un papel importante. Con el ascenso del nazismo hubo un rearme y se dijo que Alemania necesitaba agentes químicos para poder defenderse. Así que se construyeron fábricas y la munición se cargó con los químicos producidos allí. En total, se construyeron 7 plantas de fabricación y almacenaje de munición en las que se cargaba el gas mostaza. También se producen agentes nerviosos como el tabún y el sarín, inventos alemanes con efectos terribles. Un video propagandístico de 1938 pretende demostrar la superioridad de las nuevas armas químicas. En escasos segundos, los centros motores del tronco encefálico se paralizan y se corta la respiración. Se producen violentos ataques de asfixia. Se deja de respirar mientras el corazón aún late. Al final, los nazis no utilizaron estas terribles armas en combate. Otras parecidas sí, en campos de exterminio. Cuando llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial, los aliados encontraron en Alemania cientos de miles de bombas y granadas cargadas de agentes químicos. Deciden hundir gran parte en el mar. Se cargan barcos que luego se hacen estallar. Estas armas químicas yacen en el fondo del mar hasta la actualidad. Solo frente a la isla danesa de Bornholm hay hasta 50.000 toneladas de gas mostaza, un gas bélico con efectos devastadores. Si estas sustancias entran en contacto con la piel sin protección, se producen quemaduras y ampollas. El problema es que si se inhala puede provocar un edema pulmonar tóxico, una enfermedad que puede provocar rápidamente la muerte. Después de la guerra, en el canal de Kiel, se cargan muchos barcos con armas químicas. Christel Schierholz vivió aquí de pequeña. Por estos rieles llegaban trenes de mercancías totalmente cargados con bombas de gas tóxico y granadas. Los barcos llegaban aquí hasta el muelle y desde los vagones se cargaban las bombas en los barcos. Y también había bombas de gas y la mayoría estaban defectuosas. Así que podíamos olerlo, se veía. No era una niebla blanca, sino una niebla de color amarillento verdoso que lo cubría todo y nos obligaba a ponernos las máscaras de gas. Christel Schierholz sigue sin saber qué gas venenoso era el que se fugaba de aquellas bombas. Tiene dificultad para caminar, una secuela de una enfermedad nerviosa que la afecta desde la juventud. Esta enfermedad comenzó cuando tenía 15 años. Es decir, después de que acabara la guerra y de que se cargaran las bombas de gas aquí. Ahí comenzó todo. Prácticamente llegué a tener una parálisis. Una doctora diagnosticó en ese momento que podría ser polio, pero venía y desaparecía. Y ahora, hace 20 años, se descubrió que tengo una neuropatía. Nadie sabe decirle de dónde viene esta neuropatía. Sin embargo, descubrió que el veneno puede desencadenar esta enfermedad. Al mostrarnos el álbum de fotos de su infancia,
Christel Schierholz se entristece. Toda su familia murió de cáncer. Culpa de ello a las armas químicas y al gobierno, que lleva 75 años ignorando el problema de los agentes químicos usados en la guerra. No puedo comprenderlo. No entiendo en absoluto lo que les pasa por la cabeza a los políticos. Siento que soy demasiado mayor para entenderlo. Yo lo viví, pero hoy tengo la sensación de que no saben nada. Ni quieren saberlo, ni quieren gastar dinero en ello, porque sería una cantidad ingente. El dinero importa más que las personas. El costo es un obstáculo. La antigua laguna de Dedling, Baja Sajonia, es el agujero más tóxico de Alemania y puede convertirse en el agujero más caro del mundo. Limpiarlo costará más de 50 millones de euros. A principios de 2020 se excavaron 3 pozos de prueba. A solo 1 metro de profundidad aparecen las primeras granadas químicas. Stefan Besche es uno de los hombres que sacan las granadas de allí. Le da especialmente respeto lo impredecible. Aquello que no puedes calibrar antes. Podría parecer munición con fugas o algo similar. Mi mayor preocupación es que haya una exposición repentina a agentes químicos. Primero tendríamos que salir del pozo de manera controlada, evaluar la situación y tomar medidas. Ya ha encontrado en el pozo granadas con fugas. Una búsqueda a riesgo de muerte para salvar vidas. La munición es un problema, sobre todo si está enterrada, si se va descomponiendo y como resultado se liberan sustancias peligrosas y penetran en el agua. En algún momento afecta a toda la población. Si se filtran al agua metales pesados o arsénico y llegan a la cadena alimentaria, tenemos un problema todos. Por eso hay que hacer esto. A pesar de su traje protector, Stefan Besche solo puede permanecer en el pozo 84 minutos. Abajo está completamente solo. Lo rodean cientos de granadas de gas venenoso de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. 400 kilos de munición tóxica, letal, sacará hoy. Son sentimientos encontrados. Es extraño. No puedo expresar con palabras cómo te sientes allí. Bien, no te sientes, desde luego. Hay que ir con cuidado, ya sea al desenterrarlas o al moverlas. Convoyes celosamente custodiados atraviesan la región de Luneburgo. Una vez al día, la carga tóxica se traslada en un camión especial a Münster, a unas instalaciones especializadas en la desactivación de munición química y armamento obsoleto. La Agencia Federal GICA es el único organismo autorizado en Alemania para desactivar armas químicas. Todo lo que se encuentra en el país se trae aquí. En promedio nos envían alrededor de 100 a 200 granadas con agentes químicos. La mayor parte de aquí, de la región de Münster Nord. Pero hace 2 años tuvimos, por ejemplo, de Baden-Württemberg. Allí hubo un proyecto de construcción y nos enviaron munición química que contenía tabún de alta pureza, el agente nervioso tabún. Una sola gota de tabún es letal. Philipp Höschele es quien elimina el veneno. Antes de comenzar su peligrosa labor, debe examinar cuidadosamente su equipo. Si aquí hubiera cualquier suciedad, impureza o estuviera dañado este plástico, podría entrar el gas bélico o cualquier gas peligroso o tóxico. Por eso es muy importante que aquí esté todo bien limpio, que la membrana esté bien. Höschele está presente en noviembre de 2019, cuando se abre aquí la primera granada en Dedling. También hay un médico de urgencias cuando él y sus compañeros comienzan a trabajar. Nos vestimos aquí, nos preparamos, después vamos para allá, entramos a la antecámara y agarramos la granada. La llevamos a la sala de fresado
Allí colocamos el proyectil, lo sujetamos y ponemos a la altura correcta. Luego salimos porque es el turno del operador de la máquina. Él abre la granada y cuando está abierta, entramos, medimos el lugar para ver si tenemos alguna concentración de gases bélicos. Si está todo en orden, entonces vemos cuál es el contenido. Cuando esto se ha determinado, tomamos una muestra para el laboratorio y el contenido, el gas de combate se vierte en un recipiente que se sella para poder destruirse de manera segura. Al abrirse, se determina que la primera de miles de granadas de Deadling contiene fosgeno, un gas venenoso. El fosgeno daña los pulmones. Provoca que fluidos corporales ingresen en los pulmones, de tal modo que las personas afectadas se asfixian con sus propios fluidos corporales. La munición de la laguna de Deadling se almacena en las instalaciones de Geka. Si se confirma que hay 20.000 proyectiles químicos en este lugar, se necesitarán años para destruirlos todos. Y ya ahora la Geka está llegando a sus límites. Por eso el director cree que los responsables políticos podrían hacer más. Por supuesto que cuesta dinero, pero finalmente tiene un entorno más seguro. No es un resultado visible directamente y tal vez por eso es un tema incómodo, pero hay que hacer algo. En Alemania hay muchos lugares contaminados de los que nadie sabe nada. Como por ejemplo aquí, en Berlín, Hasselhorst. La documentación sobre las sustancias encontradas aquí se perdió hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en la confusión de ese momento y la ocupación de los aliados. La documentación se refería a desarrollos en parte secretos, de tal modo que ciertas cosas ni siquiera se documentaron, no debían ser documentadas o aún están bajo llave. Berlín ignoró el asunto durante décadas y no quiso resolver nada a orillas del río Havel. Recién ahora que una inmobiliaria planea construir viviendas, el tema se pone en movimiento. La empresa examinó el sitio en 2018 en busca de bombas sin estallar y encontró restos tóxicos. En el marco de ese examen, en uno de estos cráteres de bombas, se encontró un contenedor de metal que la empresa no pudo clasificar y se le pidió al Servicio de Desactivación de Explosivos de la Policía de Berlín que lo examinara. Finalmente, se determinó que el contenedor contuvo Clark I, un agente de guerra química. Después de dar con el tóxico, la constructora buscó la ayuda de un experto. Alfred Krippendorf, ingeniero y exoficial del ejército de la Alemania Oriental, está autorizado para manipular tabún y agentes similares. Junto a la obra se encuentra su laboratorio móvil, donde analiza las muestras de suelo. Hasta ahora tenemos que contar aquí con una contaminación muy fuerte de arsénico y también con el enterramiento de otros agentes como Clark I y Clark II en grandes cantidades. No es de extrañar. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo aquí una fábrica dedicada a la guerra química. Todavía quedan algunos edificios. Durante décadas a nadie le importó. La Administración Municipal de Viviendas de Berlín, propietaria desde hace tiempo del lugar, no hizo nada. Ahora, las autoridades dicen que es el nuevo propietario quien debe ocuparse del sitio contaminado. Pero la constructora no quiere asumir esa herencia, ya que posteriormente tendría que cargar el costo de ese legado tóxico a los propietarios e inquilinos de las viviendas. Son recipientes de vidrio viejos del área del laboratorio. También tenemos aquí un trozo de un bidón. Son cosas que yacen aquí en el suelo. La tierra con arsénico se mete en toneles. Ya se han acumulado casi 1000 toneles. Para que no haya polvo, el área se riega constantemente.
El tóxico también puede detectarse en el agua subterránea. Los toneles deben transportarse a Geka en Münster y destruirse allí. Los costos de saneamiento del sitio ascienden ya a decenas de millones. ¿Y qué ocurre con los terrenos vecinos? Justo al lado hay estudios de cine y del otro lado se está construyendo. ¿También pueden esperarse tóxicos en estas superficies? Lo que hay detrás de la valla o en la propiedad vecina no se sabe. Por supuesto, puede suponerse que la tierra allí también está contaminada. Por lo tanto, es de esperar que el nuevo propietario o las nuevas empresas que se instalen allí también lleven a cabo un intercambio de suelo. El suelo está contaminado con arsénico y, por supuesto, que sería bueno que todos lo hicieran. Nuevos análisis muestran que las áreas públicas también están contaminadas con arsénico, algo desagradable para el Ayuntamiento de Berlín. Después de décadas de inacción, los tóxicos de guerra salen a la luz. Puede salir caro. La perforación de prueba en la antigua laguna de Detling finaliza con la recuperación de 2.552 granadas de gas. La ciudad de Münster, el distrito y el gobierno regional proponen en la primavera de 2020 sanear el lugar por completo. El ministro de Medio Ambiente de Baja Sajonia lo considera ineludible. La dimensión es mucho mayor de lo que se sospechaba. Y ahora nos veremos en la situación, supongo, de tener que destinar al menos 50 millones de euros para eliminar lo que hay allí, lo que afortunadamente se realizará en las inmediaciones, y para así asegurar nuevamente esta área. Pero Liz no quiere que Baja Sajonia cargue a solas con los costos. El gobierno federal debe contribuir. Primero discutiremos con el gobierno federal sobre quién pagará. Es su obligación. O dicho de otra forma, para la población local debe estar claro que el dinero no impedirá que se haga. El gobierno federal debe saber que no cargaré con obligaciones del Estado central, sino que deben repartirse equitativamente entre los gobiernos federal y regional. El distrito de Örrel, en Münster, se encuentra muy próximo a Detling. Si algo sale mal en el pozo, la nube tóxica llegaría primero aquí. La alcaldesa de Münster y el concejal de Örrel hablan con los residentes. Se arrojaron muchas cosas en Detling. Nadie pensó en lo peligroso que era para el medio ambiente y lo peligroso que puede ser para los seres humanos. Tampoco tiene sentido asustarse ahora. No nos opondríamos, porque hay que hacerlo. Lo que en realidad me molesta es que no se reaccionase a tiempo. El gobierno federal ayudará en el saneamiento de Detling. Ahora debe abrirse el pozo tóxico con cuidado. En el proyecto participa una oficina de ingeniería que tiene experiencia en la eliminación de gases de combate. El gerente elogia la determinación del gobierno de Baja Sajonia. En general, sin embargo, piensa que las administraciones alemanas son demasiado indecisas al tratar las casi 200 áreas sospechosas de contener armas químicas. A principios de los 90, en la Agencia Federal de Medio Ambiente, se impulsó una investigación para tener al menos una idea de qué había realmente en Alemania y qué pasaba con esas ubicaciones. En consecuencia, algunos estados federados pusieron en marcha los denominados programas de eliminación de antiguo armamento, en los que se hicieron estudios en algunos lugares, pero no se llevaron hasta el final. Además de los tóxicos en el suelo y en las aguas subterráneas, algo más preocupa al ingeniero. Por supuesto, existe el riesgo de que explosivos y quizás también gases bélicos acaben en manos equivocadas y eso, por supuesto, supone un riesgo enorme para la población.
Esto también incluye el gas nervioso de combate sarín, una de las armas químicas más crueles jamás desarrolladas. De todos los agentes de guerra química, los nerviosos son los peores, porque dañan el sistema nervioso, incluso en concentraciones muy bajas. Bloquean los músculos de la respiración y la gente muere por asfixia. El sargento mayor, Thorsten Schurz, inspecciona un lugar siniestro, las ruinas de la planta de sarín en Münster. Estamos en la planta de sarín, donde se realizaron las pruebas para ver cómo se podía producir este agente químico de combate a gran escala. Finalmente, solo se produjo media tonelada, pero podrían haberse producido hasta 50 toneladas de sarín al mes. Durante la guerra, la fábrica de sarín se camufla como una granja. Desde el aire no hay señales de que los nazis estén llevando a cabo experimentos subterráneos con un arma espantosa. Cuando los británicos se apoderan del sitio al final de la guerra, continúan la investigación. Luego, se destruye la planta. Lo que hay en la superficie, al menos. Nadie ha examinado en profundidad este sitio. Nadie sabe qué hay aún aquí abajo. Si queda algo del equipo de laboratorio, materiales de producción o incluso municiones. Hasta la actualidad, nadie lo sabe. Y tampoco hay planes de explorar la fábrica de sarín. Demasiado costoso, dicen las Fuerzas Armadas. Hay botellas e instrumentos de laboratorio por el bosque. Nada se examina ni se elimina. Las Fuerzas Armadas rara vez inspeccionan el área. Hay otras tareas. No se sabe si han estado civiles aquí antes. Nadie fue sorprendido haciéndolo. Si lo atrapan, se enfrenta a duras penas. De todos modos, no se lo recomiendo a nadie porque sencillamente es demasiado peligroso. Aquí hay muchos escombros que quedaron de la demolición y te puedes caer en algún pozo y no ser encontrado jamás. Esto es enorme. Los campos de batalla de Francia están llenos de granadas de gas. Después de la Primera Guerra Mundial, millones de estas fueron quemadas en los bosques franceses. El geólogo Daniel Hubé investiga esta destrucción casi industrial. En 2015, el Ministerio de Medio Ambiente nos encargó oficialmente hacer visibles nuevamente los lugares donde se destruyeron industrialmente armas químicas. Se inició un inventario en al menos 50 ubicaciones que aún no ha terminado. En este bosque, cerca de Trélon, en el norte de Francia, se quemaron armas químicas. Probablemente cientos de miles de toneladas. En muchos lugares, desde hace 100 años no crece nada. Todo el suelo está lleno de municiones tóxicas y restos de vidrio. Sin embargo, cualquiera puede entrar en el bosque. Estamos aquí en un bosque estatal que está abierto al público. Este bosque contaminado es visitado con bastante frecuencia por recolectores de hongos. Así que la gente podría entrar en contacto con los desechos tóxicos. Tal vez niños pequeños se lleven los dedos a la boca después de jugar aquí. Los motivos por los que no se actúa son los mismos que en Alemania. Nadie quiere asumir la responsabilidad y los costos. Hay varias razones por las que aún no se ha atendido esta zona. En primer lugar, se trata de una contaminación que sucedió hace 100 años. La empresa responsable de la contaminación ha desaparecido. El departamento de guerra que dio la orden tampoco existe. Por eso, surge la cuestión del traspaso de responsabilidad. ¿Quién es responsable? ¿Y quién paga?
Es casi cínico, pero los pequeños desastres despiertan al Estado francés. Hay accidentes todos los años. Es impactante. El Estado francés hace lo que puede. Es decir, tan pronto como se descubre algo, las armas se recogen y, en principio, se almacenan. Pronto se abrirá una fábrica donde podrán destruirse los químicos. El material explosivo se destruye detonándolo. En Francia, la eliminación de munición de guerra se controla y financia de forma centralizada. En Alemania, los responsables son los estados federados, cuyos presupuestos son muy variados. Por eso, los expertos alemanes quieren que el gobierno central asuma más responsabilidad. Siempre hay iniciativas de los estados federados a través de la Cámara Alta para que el gobierno central asuma los costos de la eliminación total de munición, pero son rechazados constantemente. El gobierno federal se escuda en las competencias ministeriales y el federalismo. En lugar de una entrevista, el Ministerio de Finanzas, el responsable real, da la siguiente respuesta. Y el Ministerio de Medio Ambiente se apresura a responder a ello. Muchos sitios contaminados con gas tóxico pertenecen al Estado alemán. Por ejemplo, la antigua planta de municiones de Löfnitz. Hasta 1945, aquí se llenaban minas y granadas con agentes químicos. El geólogo Johannes Preuss está aquí por primera vez. La instalación le parece interesante porque es idéntica a una fábrica de municiones en Baviera que él conoce bien. Propiedades como esta son administradas por la Agencia Federal, que gestiona el patrimonio inmobiliario público. Dieter Hess y Lisa Ueckermann son responsables aquí de la administración y la seguridad. Después de la guerra, los soviéticos no eliminaron un solo búnker, un lugar siniestro en el que se almacenó gas mostaza. Aquí había gases mostaza. Provenían de la fábrica de Ammendorf en Halle y se almacenaron aquí en 7 búnkers. 6 de ellos tenían gas mostaza y un búnker o cisterna servía para el agente químico Clark. Y la actividad principal de esta planta era la producción de munición. Los proyectiles vacíos, minas y granadas se rellenaban aquí. Rojo prohibido, blanco permitido. Carteles como este indican qué zonas en la superficie de 100 hectáreas pueden pisarse o no. No hay documentos de la antigua planta de municiones. Por eso, Johannes Preuss utiliza como orientación los planos de la instalación bávara. Las granadas de gas tóxico se hacían pasar en cintas transportadoras por túneles. Los escombros aún siguen por aquí. Después de la caída del muro, se valló el área. Una vez al mes viene alguien a revisar la cerca. En la década de 1990, se examinó el sitio. Las zonas contaminadas donde el agua subterránea contiene arsénico y gas mostaza se aislaron. La alta concentración inicial en el agua subterránea disminuye a medida que nos alejamos de esas zonas. Es un área muy limitada. El nivel de contaminantes disminuye sensiblemente. Por eso decimos que no hace falta sanear el suelo en este lugar. Además, aquí no se aprovecha el agua subterránea para consumo humano, para beber. Hay pozos domésticos en la zona, 3 pozos que se analizan regularmente 2 veces al año y gracias a Dios no están contaminados. ¿Y por eso está resuelto el problema con una valla? Eso no es suficiente para Johannes Preuss. Hay demasiadas zonas donde no se puede ingresar, demasiados tóxicos de guerra olvidados. Los agentes químicos aún podrían estar en antiguas cisternas. Las granadas tóxicas aún podrían estar en el suelo. Para él, la valla no es una solución, sino parte del problema. Se puede proceder como se ha hecho aquí. Decir,
No vemos consecuencias peligrosas y si todavía hubiera riesgos, los hemos aislado con una valla. Si miramos en una perspectiva más amplia, no puedo imaginar que la valla siga ahí dentro de 75 o 150 años. En cualquier caso, el problema no se resuelve solo. Tenemos que hacer algo, eso está claro. Otro tema para la próxima generación. La antigua laguna de Diethling se entregará limpia a la próxima generación. La descontaminación cuesta 50 millones de euros, algo que solo funciona cuando políticos locales, regionales y estatales se ponen de acuerdo y mientras los ingresos fiscales sean abundantes. Los responsables políticos de hoy no tenemos la culpa de lo que se hizo entonces. Ninguno de nosotros sabe cómo habría actuado si hubiésemos vivido entonces, pero ahora nuestra responsabilidad es que se resuelva el problema. La Primera Guerra Mundial terminó hace más de 100 años, la Segunda hace más de 75. En el año 2020 nadie asocia a Alemania con armas químicas. Sin embargo, existen ocultas en cantidades desconocidas. Me jubilaré y todavía habrá suficiente munición en Alemania que tendrá que desactivarse. Creo que si no has vivido en cierto lugar, no has vivido determinadas cosas. No sabes cómo hacer frente a eso. Y si además cuesta dinero, no es para nada interesante. Debemos tener claro que en los próximos años seguiremos gastando miles de millones en la eliminación de armamento del pasado. Hace 34 años, en 1986, empecé con este tema de los residuos contaminantes. Mi sensación es que el tema está lejos de concluir. Y eso te hace sentir un poco insatisfecho. Pensé que sería más rápido, que si movilizábamos los recursos necesarios, nos concentrábamos y comenzábamos a limpiar, podríamos lograrlo. Sí se puede, pero no lo logramos.